familia, así que bien, ¿no? Bueno, ya sabéis que esto forma parte del programa de Granada Ciudad de la Ciencia, que es una actividad que estamos haciendo a lo largo del año en diferentes sitios. Estas son las charlas del Lemon Rock. Y me gustaría poneros un videillo que hemos hecho, bueno, que lo hemos estrenado hoy, de hecho, y que ha hecho la gente de Rante, bueno, un vídeo corporativo sobre el proyecto. En Granada hacemos investigación de excelencia dentro del campo de la biomedicina. A estudiar desde los conceptos básicos a luego poder aplicar lo que aprendemos del cáncer y de otras enfermedades que sea una realidad clínica para Granada. En Granada hacemos ciencia de nivel en campos como la física, las matemáticas, la química, las ciencias del espacio, las ingenierías y además hacemos desarrollo instrumental tecnológico de primer orden. En Granada estudiamos el pasado para entender mejor el presente y estudiamos el presente para entender nuestra sociedad. Ciencia y tecnología de los alimentos, ciencia del deporte, investigamos también en enfermedades neurodegenerativas, biotecnología. La divulgación de la ciencia va a ser y es clave para afrontar los nuevos retos a los que la sociedad se va a enfrentar o se enfrenta ya de forma inminente. Circularlo. Ahí está. Y bueno, se me ha ahorrado decir todas las instituciones que participan, ya habéis visto los logos. Y bueno, la última charla fue dedicada a la muerte, hoy se la vamos a dedicar a la vida. Vamos a hablar de ciencia precisamente para curar enfermedades. ¿Presentas tú a los invitados? Bueno, pues tenemos como primera invitada a Elena González Rey, que ella es investigadora del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, que además ella forma parte del comité ejecutivo del proyecto y que nos va a hablar de enfermedades autoinmunes. Elena, cuando quieras. Sí, por favor. Bien. Bueno, pues lo primero es agradeceros a todos los que queréis compartir este ratito con nosotros. Y bueno, yo, como ha dicho Emilio, trabajo en el Instituto de Parasitología y Biomedicina, que está en el PTS, aquí en Granada. Y bueno, os voy a contar un poco qué tipo de ciencia hacemos en mi grupo y en nuestro instituto, ¿no? Y lo primero que yo quería comentaros es que, bueno, cuando uno intenta buscar una definición para la ciencia o qué es la ciencia, a mí hay una que me ha gustado mucho, que lo que viene a decir es que cuando uno hace ciencia, lo que intenta es pues buscar nuevos conocimientos que estén relacionados con la exploración del mundo que nos rodea, de la naturaleza, y siempre tiene un objetivo, ¿no? Que el objetivo es pues mejorar nuestra vida. Esta ciencia se puede ver desde dos puntos de vista. Se puede hacer una ciencia básica, que consiste en conocer pues mecanismos a nivel celular, a nivel molecular, de cómo está formada la naturaleza, y hay una ciencia aplicada que normalmente está basada en esta ciencia básica y que va a dar lugar pues a la generación de, por ejemplo, un medicamento, un determinado aparato o una determinada tecnología, incluso armas, ¿no? ¿Qué ciencia hacemos nosotros en el Instituto de Parasitología y Biomedicina? Bueno, pues como vais a ver a lo largo de la charla, nosotros hacemos un tipo de ciencia básica, pero que va dirigida o que quiere tener una determinada aplicación, ¿no? Y ahí el título de la charla de Ciencia para curar. ¿Y cuál es el tema de mi investigación, ¿no? de mi interés científico? Bueno, pues en mi grupo lo que siempre hemos estado interesados es pues en un hecho, que es
el por qué unas personas se ponen enfermas y otras personas no, ¿no? O por qué las personas no sufren las mismas enfermedades. Por qué unas personas son capaces de responder a unos tratamientos y otras personas no responden a esos tratamientos frente a una determinada enfermedad. Y por qué una misma enfermedad puede tener distinta gravedad dependiendo del tipo de persona. Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero realmente estamos vivos de milagro. Es decir, la supervivencia es una lucha continua de nuestro organismo que se encuentra o que se enfrenta pues a traumas, a accidentes, a un montón de patógenos, bacterias, hongos, virus, etcétera, pero la respuesta que tiene que dar nuestro organismo, que para poder sobrevivir tiene que hacer que todos los sistemas estén en equilibrio y tiene que responder frente a todos los cambios externos con un determinado cambio interno, pues no se encuentra aislada. Esa respuesta va a depender de una serie de factores ambientales, como el estrés, el estilo de vida, es decir, la dieta, el sedentarismo, como he dicho antes, pues las infecciones, la contaminación. Va a depender de factores endógenos, como por ejemplo habréis oído ahora que está muy de moda la microbiota, la cantidad de bacterias que tenemos, el envejecimiento, el sistema inmunitario, y va a depender de factores genéticos, de la susceptibilidad que podemos tener a la hora de enfrentarnos a estos cambios externos, ¿no? Y todos estos factores van a hacer que se integre la respuesta que tenemos que dar para poder estar en equilibrio y poder sobrevivir, ¿no? Entonces, en todo este sistema en el cual estamos siendo capaces de sobrevivir frente a lo que nos enfrentamos diariamente, de infecciones, susceptibilidad genética, ambiente, etcétera, pues nosotros nos hemos centrado en estudiar el papel del sistema inmunitario, el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, como veis aquí, es extremadamente complejo. Es una red de conexión de diferentes mediadores, células, moléculas, etcétera, que es, como digo, muy complicado de entender y muy complicado de analizar, ¿no? Pero realmente el sistema inmunológico está formado por células y por moléculas, ¿vale? Podemos decir que está formado por estos dos componentes, y con estos dos componentes son los que nosotros hemos, a través de los años, pues nos hemos hecho una serie de preguntas y con los que queríamos responder pues esa pregunta inicial de por qué unas personas se ponen enfermas y otras no, ¿no? Y estas preguntas pues están relacionadas con, bueno, pues este sistema de defensa, este sistema de protección de nuestro organismo, pues cómo actúa, qué componentes tiene, ya sabemos que son células y moléculas, pero cómo están conectados entre sí, si es un sistema sencillo, si es un sistema complejo, qué ocurre si no funciona, podemos ser capaces de ayudarle a que funcione. Pues bien, lo que ocurre con el sistema inmunitario es que cuando nosotros nos encontramos con una infección o con un daño, con un trauma, con un accidente, pues hay una respuesta inmunológica. Todas esas células, esas moléculas, se ponen a actuar para intentar controlar el patógeno y el daño. Una vez que el patógeno o los patógenos se han eliminado y controlado, la respuesta inmunológica se desactiva, ¿vale? Al principio tenemos un proceso inflamatorio que es necesario para controlar el daño, pero después hay que desactivar la respuesta inmunológica y llegamos a ese equilibrio inmunitario, que es lo que hace que podamos sobrevivir. Pero no siempre ocurre así, y a veces lo que ocurre es que hemos eliminado al patógeno, pero seguimos teniendo una respuesta inmune totalmente descontrolada, exacerbada. Y esta respuesta exacerbada, esta inflamación crónica, pues subyace en la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Lo que ocurre en una enfermedad autoinmune es que el sistema inmunológico que se descontrola no es capaz de reconocer nuestras moléculas y nuestras células como algo propio, sino que se equivoca y se cree que sigue actuando frente a ese daño extraño y reconoce de la misma manera al patógeno extraño que nuestras propias células. Entonces empieza a atacar a nuestro organismo. Según el tejido donde se produce ese ataque de respuesta inmunitaria, pues tenemos diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Ahora mismo se conocen más de 120 enfermedades. Por ejemplo, si el ataque ocurre por parte de células del sistema inmunológico a la articulación o al hueso, al cartílago, tenemos la artritis reumatoide. Cuando este daño ocurre a nivel del intestino, tenemos la enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal. Ocurre, por ejemplo, a nivel de la piel, a nivel de la epidermis, pues tenemos distintos tipos de manifestaciones, como por ejemplo la psoriasis.
Y cuando ocurre, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, pues tenemos, por ejemplo, una de las enfermedades autoinmunes más conocidas, que es la esclerosis múltiple. Pues bien, el sistema inmunitario, pues como digo, debería estar controlado y hay diferentes estrategias que surgen de nuestros propios sistemas que son capaces de regular al sistema inmunitario. Como está formado por células y moléculas, pues resulta que células y moléculas son capaces de regularlo. Y así, pues diferentes grupos, entre los cuales pues hemos estado, nuestro grupo de investigación, hemos visto que a través de células madre, mesenquimales, células T reguladoras, células TH2, pues son capaces de controlar alguna de las actividades del sistema inmunológico. Y a nivel de las moléculas, pues se sabe que, por ejemplo, citoquinas, hormonas, glucocorticoides, que os sonarán, que son uno de los inmunosupresores más comunes utilizados en clínica, y también neuropéptidos son capaces de controlar el sistema inmunitario. Bueno, pues yo no voy a hablar de casi ninguno, ¿vale? Eso lo dejamos en otra ocasión, para otra charla, pero sí que os voy a hablar ahora de estas moléculas, que son los neuropéptidos. Y os voy a contar un poco, pues, qué son los neuropéptidos y cómo son ellos capaces de regular este sistema inmunitario. Como nosotros hemos estudiado a nivel básico su participación y los mecanismos por los que actúan, y cómo hemos intentado hacer una ciencia aplicada utilizando estos neuropéptidos en enfermedades, ¿vale? Bueno, pues nosotros conocimos los neuropéptidos pues siguiendo un poco esto que pone aquí, y es que intentamos mirar donde otros miraban, pero preguntándonos cosas que otros no se preguntaban, ¿no? Como he dicho antes, nuestra supervivencia depende de que estemos en equilibrio en todos los sistemas que componen nuestro cuerpo, ¿no? Y desde hace mucho tiempo se pensaba que el sistema nervioso y el sistema inmunitario eran sistemas completamente aislados. O sea, sabemos que el sistema nervioso está aislado del resto del cuerpo por la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera, un muro, que impide que moléculas, agentes infecciosos, células puedan llegar al sistema nervioso y tener una acción. Es decir, si tuviéramos una herida y cada vez que tuviéramos una herida tuviéramos un cambio en nuestro sistema nervioso, pues eso sería letal para nosotros. Entonces hay una barrera que controla todo eso. Entonces se pensaba que ambos sistemas estaban completamente aislados, que respondían de manera independiente. Pero no hace mucho se vio que realmente cuando hay un estímulo, como puede ser una infección o un daño, el sistema inmunitario que reconoce ese estímulo es capaz de mandar una información al sistema nervioso. Y, por ejemplo, una de las cosas que ocurre cuando tenemos una infección vírica, una gripe, es que aumenta nuestra temperatura. Y el aumento de temperatura es un mecanismo de defensa porque nuestras células son capaces de soportar temperaturas más altas que, por ejemplo, algunos virus o algunas bacterias. Pues la fiebre es un mecanismo de defensa que parte de la actividad del sistema nervioso. Pero al mismo tiempo también cambiamos nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento lo dirige también la actividad del sistema nervioso. Por ejemplo, cuando estamos enfermos no tenemos ganas de hacer nada, ¿no? Estamos en un estado letárgico. ¿Por qué? Porque necesitamos ahorrar energía, porque toda la energía que tenemos la necesitamos para poder luchar contra la infección o contra el daño y recuperar nuestros tejidos, ¿vale? Pero al mismo tiempo, el sistema nervioso en esta situación lo que va a hacer es producir una serie de mediadores que sean capaces de, en un momento dado, regular al sistema inmunitario y desactivar la respuesta que se está produciendo para que esto no sea un ciclo infinito, ¿no? Pero también se ha visto que el sistema nervioso, cuando por ejemplo sufre algún estímulo, en este caso pues un estímulo psíquico, como pueda ser un determinado estrés, una depresión, también un trauma, un daño, un accidente, pues va a activar al sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque también tenemos infecciones en el sistema nervioso que necesitan ser controladas y tenemos que tener procesos de inflamación a nivel del sistema nervioso central, que son necesarios, lo mismo que cuando ocurre a nivel sistémico. Tenemos que controlar el daño y controlar la infección. Pero lo mismo que ocurre a nivel sistémico, esa inflamación tiene que estar controlada, porque si no, se pueden producir procesos de neurodegeneración. Bueno, pues lo que se vio hace unos años, y en los cuales también nuestro grupo ha contribuido, es que el sistema nervioso y el sistema inmunitario se comunican con un lenguaje bidireccional, y esto es posible porque el lenguaje es común y es un lenguaje molecular, hablan el mismo tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque se creía que el sistema inmunitario producía hormonas y citoquinas y que el sistema nervioso producía neuropéptidos y neurotransmisores solamente. Sistema nervioso, neuropéptidos, neurotransmisores producidos por neuronas, sistema inmunitario, hormonas, citoquinas, y ya está.
Pero lo que se ha visto es que esto no es cierto, que ambos sistemas son capaces de producir ambos tipos de mediadores. Y lo más importante, pueden responder a esos mediadores. Tienen receptores capaces de responder a esos mediadores. Es decir, un neurotransmisor no solamente lo puede producir una neurona, lo puede producir una célula del sistema inmunitario. Y en este sentido, pues tenemos los neuropéptidos, ¿vale? Los neuropéptidos son unos mediadores comunes entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario que van a permitir parte de ese lenguaje bioquímico, de ese lenguaje común. Existen muchos tipos de neuropéptidos. ¿Y qué hacen los neuropéptidos? Pues hacen muchas cosas en nuestro organismo. Por ejemplo, algunos se encargan de regular el sueño, de regular nuestra actividad motora, la motilidad intestinal, tienen un efecto en la vasculatura, en la ansiedad, en el estrés. Nosotros nos hemos interesado por una serie de neuropéptidos, unos 40, que se ha descrito por diferentes grupos que tienen un efecto inmunomodulador. Un efecto en el sistema inmunitario. ¿Qué efecto? Pues algunos, muy pocos, se ha visto que tiene un efecto proactivador, es decir, producen una activación del sistema inmune. Pero otros se ha visto que tienen efecto antiinflamatorio, incluso, y en estos son los que hemos estudiado en nuestro grupo de investigación, tienen un efecto no solamente antiinflamatorio, sino también controlando procesos autoinmunes, es decir, controlando ese fallo que el sistema inmunológico puede tener a veces, que hace que reconozca como extraño nuestras propias moléculas. Entonces, una vez que empezamos a estudiar estos neuropéptidos, pues lo que hicimos fue, para comprobar parte de sus mecanismos de acción, utilizarlos en modelos de enfermedades humanas, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí algunos ejemplos del efecto que tienen estos neuropéptidos en el tratamiento de algunas de estas enfermedades, ¿vale? Que lo que hacemos es, las mimetizamos con modelos animales experimentales. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de endotoxemia o sepsis. La sepsis es el proceso clínico dentro de los hospitales que tiene mayor mortalidad. Tiene una frecuencia aproximadamente de un 50% cuando se produce una operación, sobre todo en trasplantes y en pacientes que tienen que estar inmunosuprimidos, ¿vale? ¿Y qué es? La sepsis es simplemente una respuesta inflamatoria exagerada que ocurre cuando se tiene una infección, en la que el sistema inmunitario no es capaz de responder. En este caso, porque normalmente el individuo se encuentra inmunodeprimido. ¿Qué hacemos nosotros para simular esta enfermedad? Lo que hacemos es que al animal se le induce la enfermedad con un componente bacteriano. Y lo que tenemos es que en 48 horas, el 100% de los animales mueren. En cambio, cuando tratamos con uno de los mediadores anteriores, pues lo que veíamos era que aumentábamos la supervivencia hasta un 80%. Y esto se plasmaba no solamente en la supervivencia, sino en el daño tisular que produce este síndrome. Aquí tenéis, por ejemplo, un tejido que es el pulmón. Todo lo que veis en rojo es porque el tejido está sanguinolento. Se produce mucha coagulación, que es una característica típica de la sepsis, ¿vale? En cambio, este tejido, que es una sección de un pulmón normal, que se asemeja a un pulmón normal, realmente es el pulmón de un animal enfermo, pero que ha sido tratado con uno de estos neuropéptidos. Es un pulmón que tiene una apariencia de pulmón sano. Otra enfermedad que hemos utilizado también, o que hemos estudiado, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, lo que ocurre es que hay un daño, hay una respuesta autoinmune frente al intestino. Y esta enfermedad afecta a un 0,3 a un 0,5% de la población mundial, y en España hay 150.000 personas afectadas con esta enfermedad. Entonces aquí, si veis, los ratones también se puede simular la enfermedad con un determinado compuesto, y lo que ocurre es que, por ejemplo, si veis aquí, bueno, pues esto es el colon, esto es el ciego. Aquí tenemos un control sano, un animal que no tiene la enfermedad. ¿Veis la diferencia que hay de tamaño en el ciego? Y aparte, se produce todo el intestino está también sanguinolento, las heces son diarreicas. ¿Veis? Aquí son paquetes de heces. Pues esto es lo que ocurre. Este es el aspecto de un colon, de un intestino, de animales que estaban así y que han sido tratados con un neuropéptido. Es decir, su aspecto es muy similar al de un animal que nunca estuvo enfermo. La artritis reumatoide, como he dicho antes, es una enfermedad autoinmune típica en la que se produce un daño frente a componentes de la articulación, al colágeno. Se acaba produciendo una destrucción del cartílago y el hueso. Y es una enfermedad muy, muy frecuente. Aproximadamente el 30% de la población mundial tiene alguna forma de artritis, y se sabe que en España hay unos 250.000 afectados con esta enfermedad. En este caso, en el animalito, lo que hacemos es inducir la enfermedad, que cursa pues lo mismo, con una hinchazón, una anquilosis, un edema en la articulación,
Y esto es el efecto que tiene el tratamiento, es decir, este es el aspecto que tendría una pata de un animal que tenía la enfermedad y que ha sido tratada con uno de estos mediadores. La esclerosis múltiple, también os he comentado, es una enfermedad autoinmune en la que se produce un daño a la vaina de mielina de las neuronas. Entonces se produce una muerte neuronal y sobre todo se caracteriza la esclerosis pues, por daño a nivel medular, a nivel cerebral, que cursa con alteraciones sobre todo musculares, aunque hay otro tipo de movimiento, ¿no? Hay 2,5 millones de personas afectadas en todo el mundo y en España son 50.000 personas las que están afectadas con distintos grados de esclerosis múltiple. Nosotros en el laboratorio también podemos simular la enfermedad y lo que hacemos es, como veis aquí, los animalitos se induce la enfermedad y lo que vemos es lo que ocurriría en un individuo con esclerosis múltiple, es decir, se produce una paraplegia, una tetraplegia, y el animal pues tiene dificultades para andar. Bueno, pues aquí están estos animales después de haber sido tratados con los neuropéptidos, ¿vale? Como veis, prácticamente recuperan la movilidad. Otra enfermedad que estamos estudiando es la enfermedad de Parkinson. Todas las enfermedades que os he mostrado hasta ahora son enfermedades autoinmunes. El Parkinson es una enfermedad clásicamente considerada neurodegenerativa, es una enfermedad que trata el neurólogo. Pero últimamente se está viendo que también tiene un componente inmune muy importante y que a lo mejor hay que empezar a cambiar la manera de pensar esta enfermedad y tratar con otro tipo de medicamentos que tengan, por ejemplo, un perfil inmunomodulador. Todos sabéis, el Parkinson, bueno, es una enfermedad que cursa con una muerte de neuronas, que son neuronas que producen un neurotransmisor que se llama dopamina. Y la dopamina lo que permite es mantener el equilibrio y los movimientos musculares controlados, ¿no? Cuando no existe dopamina, que es lo que ocurre en esta enfermedad, hay una muerte de las neuronas dopaminérgicas, pues se producen las características fenotípicas del Parkinson, como son pues estos movimientos repetitivos, temblores persistentes, desequilibrio, etcétera. Esta enfermedad afecta a 7 millones de personas en todo el mundo y se sabe que afecta aproximadamente a 2 de cada 100 mayores de 65 años y a 4 de cada 100 mayores de 85 años. Y en España hay 160.000 personas afectadas con esta enfermedad. En el animal, ¿qué hacemos? Pues utilizamos una toxina que se llama MPTP y lo que ocurre en el animal, esto es un animal sano, ¿vale? Y son 2 regiones del cerebro donde existen estas neuronas dopaminérgicas que se llama estriado y sustancia nigra. Bueno, pues nosotros somos capaces de detectar estas neuronas con un marcaje y toda esta mancha negra son neuronas dopaminérgicas que están aquí y aquí. Bueno, pues cuando le damos esta toxina al animal, lo que ocurre es una muerte masiva de estas neuronas. Como veis, desaparecen tanto en el estriado como en la sustancia nigra. Bueno, pues cuando estos animales que hemos inducido la enfermedad con esta toxina, le hacemos el tratamiento con uno de estos neuropéptidos, el resultado es una recuperación parcial del número de neuronas dopaminérgicas o una protección frente a la toxina. Eso es algo que todavía estamos investigando. Lo que sí hemos visto es que estos estudios que hacemos en el animal a nivel del tejido los podemos hacer también a nivel fenotípico, es decir, cómo se manifiesta realmente el tratamiento en el daño que está teniendo el animal, que es una pérdida o una distonía, ¿no?, en los movimientos. Bueno, pues hay un experimento que se hace en la que al animalito se le sitúa en una especie de barra y entonces se contabiliza el tiempo que tarda en bajar la barra. Esto es un animal sano que tarda aproximadamente unos 8 segundos. Cuando el animal está enfermo tarda casi 2 segundos más, ¿vale? 10 segundos. Y esto es el tiempo que tarda un animal enfermo que se le ha dado el tratamiento con uno de estos neuropéptidos. Incluso mejora el tiempo de bajada de los animales sanos. Y esto también se hace en varios estudios de comportamiento, porque a veces a los animales pues, no les gusta la barra, entonces se hacen varios estudios para realmente estar seguros del efecto. Y esto es un rotarrod, es un aparato que tiene una rueda y que esta rueda va girando a una determinada velocidad y el animalito cuando se sitúa ahí pues es capaz de dar una serie de vueltas agarrado, entonces nos va mostrando la coordinación y el equilibrio. Entonces, lo que se hace, los círculos blancos son los animales sanos, se hacen diferentes ensayos y conforme va pasando el tipo de ensayo, el animal aprende y queda más tiempo en el aparato. Cuando el animal tiene Parkinson, no solamente no es capaz de estar más tiempo en el aparato con el paso del tiempo, sino que encima el tiempo que pasa en el aparato es muy pequeño. Y en azul los triángulos lo que muestran son animales enfermos que se han tratado con uno de estos neuropéptidos, ¿vale? Lo que vemos es que estos animales son capaces de recuperar la coordinación y el equilibrio.
Bueno, pues por un lado, lo que os he mostrado aquí es un efecto regulador del sistema inmunitario por parte de estos mediadores, ¿no? Pero no, lo sabéis, cuando por ejemplo una enfermedad autoinmune se utiliza algún tipo de medicamento para controlar la respuesta inmune, lo que podemos tener es un efecto colateral que es una inmunosupresión. Es decir, ya no tenemos una reacción exacerbada del sistema inmunitario, es que al estar desactivándolo podemos estar expuestos a una menor capacidad de respuesta frente a, por ejemplo, una infección o un daño. Y entonces nos encontramos con un efecto secundario de esos inmunosupresores, que es la presencia de infecciones oportunistas que no podemos resolver. Bueno, pues nosotros queríamos saber si el tratamiento con nuestros neuropéptidos podía tener un efecto inmunosupresor, no solamente desactivador de la respuesta inmunitaria, sino que la dejara cero. La foto no se ve muy bien, pero bueno, nos vamos a fijar aquí. Esto es un experimento que se hace en los animales que os he contado antes que tenían sepsis. Esos animales, para producir la enfermedad, lo que hacemos es inducirle pues, una respuesta frente a bacterias. Entonces, lo que vemos es que cuando los animales se tratan, no sé si os acordáis, pero aumentaban su supervivencia, pero también lo que hacen es reducir drásticamente el número de bacterias. Y estas son las bacterias que nos encontraríamos en un animal enfermo, y esta sería la reducción que nos encontramos en un animal tratado. Y aquí hay una imagen que no se ve muy bien porque hemos tenido un poco de problemas con el ordenador, pero es que el animal enfermo, las bacterias, pues tienen una estructura, una pared bacteriana, etcétera, y sabemos o hemos visto que cuando tratamos con estos neuropéptidos, esta estructura se desestabiliza completamente, ¿vale? Esto es otro tipo de infección, es una infección parasitaria. La leishmaniasis, no sé si os sonará, pero actualmente en la cuenca mediterránea hay muchas personas afectadas por leishmaniasis y sobre todo es una enfermedad que nosotros la conocemos porque afecta a los perros, la leishmaniasis canina. Bueno, pues realmente en el mundo hay muchas personas afectadas por leishmaniasis, más de 1 millón de personas al año se infectan de esta enfermedad y son casi 30.000 personas que mueren debido a ella anualmente. Bueno, pues en el laboratorio nosotros también podemos inducir la enfermedad utilizando estos parásitos, inyectándolos subcutáneamente en la pata del animal y lo que vemos es que cuando nosotros tratamos a los animales que están así enfermos con uno de estos neuropéptidos, pues ese es el aspecto que presenta la pata, ¿no? Y bueno, no solamente tiene importancia la utilización de estos neuropéptidos para tratar las enfermedades, sino que yo os estoy diciendo todo el tiempo, estos neuropéptidos los producimos nosotros. Bueno, pues hemos visto que son importantes cómo los producimos y en qué cantidad y qué calidad, qué tipo de neuropéptidos producimos. Y así, nosotros junto con otros grupos hemos visto que la cantidad y el tipo de estos neuropéptidos varían. Varían, por ejemplo, en respuesta a la infección. Y lo que ocurre cuando se producen infecciones es que, por ejemplo, aumentan, normalmente aumentan. Pero, por ejemplo, en otros sistemas, por ejemplo, cuando tenemos una sepsis o cuando tenemos una determinada, por ejemplo, en un modelo de esclerosis múltiple, lo que hemos visto es que disminuyen. Se produce una bajada en algunos de estos mediadores. Es decir, la conclusión a la que hemos llegado con estos estudios es que el equilibrio que tengamos de neuropéptido en nuestro organismo es muy importante. Y es un equilibrio que nos puede hacer que puede dar respuesta a una de esas preguntas que nos hacíamos, que por qué unas personas se enfermaban y otras no, ¿no? A lo mejor puede ser que tengamos una mayor o menor susceptibilidad a enfermedades dependiendo del equilibrio de neuropéptidos que tengamos. Y hay un hecho, y es que las enfermedades son diferentes conforme va pasando nuestra vida, pero es que además los niveles de neuropéptidos también es algo que varía drásticamente a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros hemos hecho otro estudio utilizando bases de datos ya existentes de personas con Alzheimer, con Parkinson, con enfermedad de Huntington, que es el baile de San Vito, o con ataques epilépticos, y nos hemos fijado en uno de estos neuropéptidos y hemos visto, como veis, todos los pacientes en estos casos tienen una disminución drástica en los niveles de este neuropéptido. Con lo cual, esto, por ejemplo, pues ahora mismo lo estamos intentando estudiar con el concepto, el punto de vista de pensar que estos neuropéptidos a lo mejor podrían ser utilizados como biomarcadores en un análisis de sangre, que lo mismo que vemos el colesterol y la glucosa, pues a lo mejor una determinada combinación de estos mediadores nos podrían dar una idea tanto de diagnóstico como de progresión o pronóstico de determinadas enfermedades, ¿vale? Esto es algo que está en progresión.
Y hablando de los neuropéptidos, como digo, que los producimos nosotros, ¿qué ocurre si no producimos nada de algún tipo de estos neuropéptidos? Bueno, pues uno de los que nosotros hemos estudiado, que se llama cortistatina, hemos visto que el efecto fundamental o uno de los efectos que tiene es, por ejemplo, en el estrés. Cuando nosotros deleccionamos o eliminamos completamente la expresión de este neuropéptido en todas las células, es decir, no hay ninguna célula en el organismo que produzca este mediador, se produce una respuesta de estrés y de ansiedad enorme. Por ejemplo, estos son unos experimentos que se hacen para ver pues cuál es la ansiedad o el estrés en los animales. Se llaman ensayos de campo abierto. Lo que se hace es que el animal se sitúa en una caja y el ratoncito es un animal exploratorio, va a explorar. Entonces se puede delinear la trayectoria de este animal. Estos son 3 trayectorias correspondientes a 3 animales diferentes. Pero además son unos animales muy miedosos y entonces tienden siempre a concentrarse en las paredes de la caja, pero aún así, en este caso, que son animales normales, suelen pasar por el centro de la caja. Sin embargo, si el animal tiene estrés, ¿qué pasa? Estos son las trayectorias que siguen 3 animales que no tienen este neuropéptido. Bueno, pues lo que ocurre es que se siguen quedando alrededor de la caja, pero no pasan por el centro. Esto lo podemos cuantificar como el número de entradas del animal por el centro, ¿vale? Y también como la conducta de acicalamiento. Los animales normalmente tienden a acicalarse cuando están nerviosos. Entonces podemos saber lo que se llama el grooming o acicalamiento y vemos de nuevo que los animales KO, que son los no KO, los que no tienen este compuesto, pues tienen de nuevo una muestran una mayor ansiedad. Aquí no se ve, lo siento mucho, es un ensayo muy, muy bonito, que lo he traído porque es un ensayo muy sencillo en el que se ponen unas canicas en las cajas donde los animales están viviendo. Y entonces lo que ocurre es que los animales, cuando ven un objeto, pues claro, ellos tienden a enterrarlo, ¿no? Es una conducta, y a esconderlo. Bueno, pues esto nosotros podemos saber el número de canicas que entierran en un determinado tiempo y, como veis, es casi el doble el número de canicas que entierran los animales que no tienen este neuropéptido. En cuanto que las ven, las empiezan a enterrar. Y eso denota de nuevo una mayor ansiedad, es decir, la eliminación, en este caso, de solamente este neuropéptido está cambiando completamente todo un sistema de comportamiento de los animales. Eso va a traer luego pues, consecuencias a nivel de la respuesta a la enfermedad o el desarrollo de las enfermedades. Pues bien, ¿por qué son importantes estos estudios? ¿Por qué os he contado estos estudios aquí? Bueno, pues porque ha sido muy importante entender qué mediadores están en esa conexión entre el cerebro y el sistema inmunitario. Y uno de ellos, como os he comentado, son los neuropéptidos. Pero también es muy importante porque este dúo ya no lo es más. Ahora se ha incorporado un nuevo elemento que es el sistema digestivo, el intestino, con un nuevo actor que es la microbiota. Y va a ser muy importante intentar determinar si estos mediadores también tienen algo que decir en este trío, ¿no? Que sería el cerebro, el sistema inmune y el intestino. Y esto es importante porque en esta ciencia que queremos hacer para curar, todos estos estudios básicos pueden hacer que desarrollemos una nueva manera de enfocar las enfermedades, de enfocar los diagnósticos y los tratamientos, sobre todo en trastornos que son pues, los más abundantes, como son trastornos del sistema inmunológico y del sistema nervioso. Y es importante porque las enfermedades del sistema nervioso ahora mismo estamos muy perdidos a nivel clínico, porque son enfermedades crónicas, son enfermedades sin cura y es bastante importante intentar entender estas enfermedades de un punto de vista diferente al que se está intentando entender hasta ahora. Luego también quería traeros el hecho de que, bueno, ciencia para curar, pero también hay otras opciones para curar. Y bueno, aquí hace un tiempo me encontré con que había un hecho, y es que cuando se utilizaba esta ciencia para curar, por ejemplo, los enfermos de Parkinson, hay un medicamento que se da que es un análogo de la dopamina, ¿no? O un análogo que actúa como la dopamina. Que es lo que le falta a los enfermos de Parkinson. Bueno, pues se vio que a estos enfermos, cuando se le daba este tratamiento, de repente empezaban a desarrollar una serie de actividades y sobre todo se relacionaban con talento artístico. Y entonces en la Universidad de Tel Aviv, por ejemplo, hicieron un estudio y se vio que todos, o sea, de no saber utilizar colores, tenían de una manera completamente... ¿cómo se dice? Cuando surge espontánea, a través de estos tratamientos empezaban a tener pues eso, este tipo de manifestaciones artísticas que de hecho pues ha hecho que a través de las asociaciones y tal pues se hagan exposiciones en Nueva York, en Israel, etcétera.
Y también pues el arte también es una terapia, ¿no? Este cuadro es un cuadro que hizo este autor que se llama Adolf Wolfli. Adolf Wolfli, que no lo conocemos mucho, fue un enfermo esquizofrénico que la única manera que tenía de controlar su esquizofrenia era pintando, y se considera actualmente el artista psicótico más importante de la historia. Toda su producción la hizo dentro de un hospital psiquiátrico y gracias a la pintura él podía controlar su enfermedad, la única manera que tenía de controlar la enfermedad. Y esto viene pues porque a mí me gusta mucho unas palabras que dijo este genio, Leonardo da Vinci, que decía que el conocimiento comienza por los sentimientos, ¿no? Nosotros en nuestro instituto, que el año pasado hicimos 75 años, tenemos un lema que es conocer para curar. Entonces os voy a poner 5 minutos de este vídeo en el que se ha integrado un poco lo que yo he dicho, más la actividad que hacemos en el instituto, y ya he terminado, ¿vale?
objeto del trabajo que hemos dado el resumen de algunos años de trabajo, y en el que, bueno, pues quiero agradecer fundamentalmente a Mario Delgado, a David Pozo y a Doina Ganea, que fueron pues mis profesores y los que me enseñaron pues todo lo que yo he podido ir haciendo a lo largo de estos años, y a toda esta gente que realmente son los que trabajan en el laboratorio cada día conmigo y que han ido pasando pues por mi grupo a lo largo de los años. Y nada, que el mensaje que yo quería en esta charla era que realmente existe un equilibrio muy, muy sutil entre la enfermedad y la salud, y que cambios muy pequeños, como puede ser la presencia o ausencia de una determinada molécula, y en este caso pues nosotros estamos estudiando esa pequeña molécula en los neuropéptidos, pues pueden determinar pues grandes diferencias. Y nada más, que muchas gracias a todos por estar aquí. Ahí vamos a hacer una preguntilla rápida. ¿Alguien tiene una preguntilla para Elena? Yo tengo una. Bueno, de hecho tengo muchas, pero solo te voy a hacer una. Dices que bueno, la enfermedad y la salud depende mucho del balance de neuropéptidos, en este caso concreto, que tenemos. ¿Sabemos de qué depende ese balance? Es decir, ¿es una cuestión genética? ¿Depende de factores externos? ¿Cómo podemos determinar o saber el balance adecuado de neuropéptidos que tenemos que tener? A ver, pues sí que hay factores genéticos, es decir, porque si tú tienes una determinada mutación en el gen que codifica para un determinado neuropéptido, pues puedes tener una alteración en la expresión de ese neuropéptido y hacer que, por ejemplo, no tenga la reacción que tiene que tener, porque se forme mal, porque no se pliegue bien, porque no se produzcan los niveles adecuados. Una cosa que nosotros hemos visto, por ejemplo, no solamente es el neuropéptido, sino el receptor. Realmente los neuropéptidos están ahí, pero los que tienen mucho valor son los receptores, es decir, el neuropéptido llega, contacta con el receptor, llama a la puerta, y si está el receptor le abre y puede tener la señal, y si no, no. Y lo que sí hemos visto es que hay cambios, por ejemplo, en enfermos con artritis reumatoide, en los que genéticamente hay polimorfismos que afectan a receptores de alguno de estos neuropéptidos, y justo esos enfermos son más susceptibles o tienen mayores niveles de la enfermedad, mayores niveles de citoquina, tienen mayor resistencia a determinados tratamientos. Entonces eso sí lo hemos visto. Luego depende del estrés, depende de nuestro estilo de vida, depende, es decir, como todos los mediadores, ¿no?, que podríamos evaluar, por ejemplo, es esto, el colesterol, depende de qué, pues de un estilo de vida, aparte de que genéticamente hay personas que pueden tener los niveles de colesterol alto. Entonces, a nivel de los neuropéptidos hay muchos factores que pueden influir, ¿no?, en el estado basal. Lo que es importante es que pudiéramos llegar a regularlos y el equilibrio que cada persona debe tener de estos neuropéptidos, de estos mediadores, ¿no?, porque cada persona va a responder de una manera determinada, entonces habrá una serie de niveles y una serie de combinaciones frente a las cuales podremos tener mayor o menor susceptibilidad. La idea es, efectivamente, si yo, por ejemplo, tengo niveles altos de, imagínate, voy a nombrar neuropéptido 1, neuropéptido 3 y neuropéptido 5, y bajos del 2 y del 6, eso significa que voy a tener una gran susceptibilidad de tener Alzheimer dentro de 20 años, pero me lo estoy viendo 20 años antes. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo cambios en los niveles de esos neuropéptidos. Pues bien, a lo mejor esos neuropéptidos, si te los puedo administrar exógenamente, porque se pueden generar, y hay muchas enfermedades en las que se están utilizando algunos de estos neuropéptidos, por ejemplo, para hipertensión pulmonar, sarcoidosis, etcétera. O bien puedo cambiar mi estilo de vida en otras condiciones, por ejemplo, el estrés, y ahí entra la parte de la conexión cerebro-inmune. Yo puedo controlar muchos de mis mediadores, no solamente neuropéptidos, a través del control de mi estilo de vida. Fuerte aplauso para Elena, y vamos a pasar, luego de todas formas al final podemos hacer más preguntas si da tiempo, a Juan José Díaz Mochón. Él es investigador de GENI, es un centro de genómica de aquí de Granada, centro mixto con la Universidad de Granada. Y bueno, él nos va a hablar de los últimos avances en oncología, en la investigación del cáncer. ¿Aquí está bien? Hola, buenas noches a todos y gracias por venir. Gracias, Óscar, por la invitación. Y después de la charla de Elena me cuesta, tengo un difícil acto para seguir, ¿no?
Hoy lo que quería presentar aquí es algo que estamos haciendo en el Centro Genio, que es un centro mixto que se encuentra en el PTS, es un centro mixto de la Universidad y de la Junta de Andalucía, en el cual también participa la compañía farmacéutica Pfizer, y de un proyecto muy interesante en el cual estamos participando, que son las biopsias líquidas. Las biopsias líquidas, para empezar a saber lo que es una biopsia líquida, pues lo primero que es lo que todo el mundo hemos conocido, que es lo que es la biopsia sólida. La biopsia sólida no es nada más que hacer análisis de tejidos. Todo el mundo ha conocido a alguien que se le ha hecho una biopsia, que una biopsia es coger un tejido, puede ser mama, puede ser pulmón, puede ser hígado, cualquier tipo de tejido sólido se coge. ¿Y para qué se coge eso? Para ver si ese tejido tiene marcadores tumorales. Una biopsia líquida es mucho más sencillo que todo eso, porque una biopsia líquida, como su nombre indica, en lugar de coger un tejido, vamos a coger un medio líquido. ¿Cuáles son los medios líquidos que tenemos en nuestro organismo? Pues son... Son la sangre... Pasa solo, ¿no? No sé por qué. Bueno, son la sangre, la orina, la saliva, los medios líquidos. ¿Y esto que nos permite? Nos permite que poder mirar una enfermedad no solo en el momento que cogemos una biopsia sólida, porque sabéis que no podemos coger un tejido continuamente. Si tenemos un tumor y nos cogemos la biopsia del tumor y el tumor se elimina, tenemos un periodo que ya no tenemos tumor. Desgraciadamente sabemos que el cáncer no es un momento puntual, sino que es una enfermedad que va evolucionando. Por lo tanto, si el tejido desaparece y no tenemos forma de monitorizar al tumor, nos quedamos ciegos, que es mucho de los periodos de cierta remisión del cáncer hasta que un día aparece, porque no tenemos no teníamos ningún elemento, ningún material para ver dónde estaba el cáncer, estaba como en una posición fantasma. Hoy día ya tenemos las biopsias líquidas, que es coger, como digo, la sangre, la orina o incluso la saliva para ver si tenemos cáncer o no tenemos cáncer. ¿Cuáles son los marcadores que hay en la sangre? Pues la sangre, un análisis de sangre se lleva haciendo decenas y decenas de años, todos hacemos el colesterol, el azúcar, por lo tanto hay muchas moléculas que están circulando. Lo que tenemos que hacer cuando hacemos una biopsia líquida es buscar marcadores que sean específicos del cáncer. El cáncer, a diferencia de una enfermedad infecciosa, es algo que nuestro propio organismo ha generado, no es algo externo, por lo que sus marcadores son muy parecidos a los que tenemos en los tejidos sanos. No hay mucha diferencia realmente entre un tejido tumoral y uno sano, hay diferencias, pero no son diferencias que dicen muy fáciles de determinar. Hay muchos marcadores, como podéis ver aquí, hay desde células, plaquetas, DNA, microRNA, muchos tipos de moléculas. Hoy nos vamos a centrar en el biomarcador que más se está usando y es el ADN. ¿Y por qué el ADN es tan importante? Bueno, pues como sabemos todos, nosotros tenemos un cuerpo que está dividido en distintos órganos, estos órganos se dividen a su vez en distintas células y estas células individuales se dividen a su vez en, dijéramos, el arquitecto de todo lo que pasa a nivel celular, que significa todo lo que pasa a nivel de los órganos y por lo tanto todo lo que significa todo lo que nos pasa al individuo en sí mismo. El ADN, por tanto, va a ser el arquitecto. Si ese arquitecto manda órdenes erróneas, podemos llegar a ver si somos capaces de identificar estas secuencias de ADN, podemos saber si estas secuencias vienen de alguna de estas células que son las tumorales y diferenciarlas de algunas que no son tumorales, porque el ADN, que es el código de cada una de estas células, va a tener diferencias muy pequeñas, pero van a ser posibles. Solo aquí recordar que la cantidad de átomos que hay en cada una de nuestras células, si los miráramos a nivel de átomos, es enorme. Quiero decir, nosotros tenemos en cada una de estas células, tenemos 3 billones de bases emparejadas en cada una de las células que tiene nuestro organismo. Por lo tanto, desde un punto de vista de biomarcador, sería muy importante saber cuál de este código está erróneo o no. Y recordar que cuando estamos en un organismo
patológico, cuando hay un cáncer, la mayoría de las células son sanas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de identificar aquella parte que viene de las células tumorales. ¿Y qué es el ADN? El ADN, al fin y al cabo, es un código, pero que es muy sencillo. El ADN es todo igual, excepto está formado por 4 unidades, que son 4 letras en sí mismos, son la A, la T, la C y la G. Y eso es lo que forma todo el ADN. Si nosotros somos capaces de ver, leer estas bases, que se llaman las bases nitrogenadas, seremos capaces de leer el ADN. Pero una cosa muy importante del ADN no es tanto cuántas bases tenemos, sino en qué secuencia van. No es lo mismo decir ATCCC que TCCAA. Entonces la secuencia es muy muy importante y esto es lo que nos va a dar lugar a empezar a saber si vamos a tener un código que sea el sano o un código que sea el cancerígeno. Y dentro del cáncer, aquí cuáles van a ser las diferencias. Recordar que todos tenemos, la inmensa mayoría de las personas tienen las mismas secuencias y hay pequeñas diferencias, y a nivel del cáncer lo más importante son lo que son las mutaciones. Hay distintos tipos de mutaciones, pero para que os hagáis una idea, lo más normal es que haya una letra que se cambia por otra. Es decir, en lugar de tener una letra, una célula llega y cambia de letra y eso da lugar a un proceso tumoral. Puede haber que en la secuencia, como digo, la secuencia es muy importante, en mitad de la secuencia se meta una letra más, por lo tanto hace que ese código sea distinto, o puede ser que una de esas letras se elimine. Por lo tanto, es fundamental saber la secuencia, no tanto las bases, que son muy pocas, son 4, sino la secuencia. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar lugar al cáncer. Como digo, aquí vamos a tener células que son normales y vamos a tener luego células que son tumorales. Y de todo su código genético, como he dicho, cada célula tiene 3.000 millones de bases emparejadas. A lo mejor que esta tumoral de esta normal, la única diferencia es que entre ese océano de letras hay una que sea distinta, hay una que esté de más o hay una que se haya perdido. Y entonces, ¿por qué es importante detectarlo? Porque si nosotros somos capaces de detectar esas diferencias, podemos definir el tratamiento. Hoy día ya hay fármacos, que ahora vamos a ver un poco, que van a ser prescritos si algunas de esas letras han cambiado. Es muy importante, por lo que he dicho anteriormente, cuando hacemos biopsias sólidas, que es lo que se ha hecho tradicionalmente en el cáncer, una vez que el tumor desaparece, había una fase fantasma, había tratamiento, pero había una fase fantasma. Hoy día, si somos capaces de ver esas mutaciones en nuestra sangre, de una forma regular, podemos llegar a ver cuándo esos tratamientos se hacen resistentes y en lugar de esperar a que hay una metástasis, hay una posición final que no tiene recuperación, podemos adelantar el cambio de tratamiento. Afortunadamente hoy hay muchas líneas de tratamiento del cáncer y una de las cosas más importantes es un adelantamiento del tratamiento y no esperar a que el tratamiento haya fallado y ya no haya tiempo. Y lo último, que es una de las cosas más importantes que nos va a permitir el análisis de sangre, es el detectar el cáncer lo antes posible. Sabemos todos que el cáncer debuta con síntomas clínicos que ya suelen ser fase avanzada, pero sabemos que el cáncer se empieza a producir en el organismo con bastantes años de antelación antes de que haya una manifestación clínica. Si hubiera análisis de sangre de forma rutinaria que nos pudieran prever cuándo puedes tener cierto riesgo de cáncer, eso evitaría llegar a fases posteriores y sabemos que el cáncer en fases tempranas tiene un índice de éxito de su tratamiento muy elevado. Las fases posteriores son muy difíciles de curar. Por lo tanto, entramos en lo que se llama la medicina de precisión. La medicina de precisión no es más que el objetivo de hacer tratamiento preciso. ¿Qué quiere decir? Que no todos los cánceres son iguales, es decir, no todos los cánceres de colon o de mama o de pulmón son iguales. Cada uno tiene una de las variantes que tenemos en el ADN, cada uno tiene una variante distinta. Es decir, un cáncer de colon de una persona no es exactamente igual que el de otra persona. Nosotros hoy día ya sabemos que dependiendo del tipo de mutación que tengamos, va a haber un tratamiento A o un tratamiento B. Esto nos va a permitir que consigamos hacer tratamientos precisos.
Y no solo eso, sino que, como decía, ya hay y ya se conocen fármacos, distintos fármacos para las distintas mutaciones. Afortunadamente, actualmente, lo acabo de buscar antes de venir aquí, en la FDA, que es la agencia regulatoria de Estados Unidos que regula los fármacos, actualmente hay 140 fármacos en oncología que van asociados a una mutación específica. Es decir, para prescribir alguno de estos fármacos se tiene que hacer un test genético para ver cuál es la mutación que se tiene en esos fármacos. Los más famosos que mucha gente ha escuchado desgraciadamente son el cetuximab del colon o la Herceptina para mama. ¿Qué significa? Que se hace un test genético y se ve si hay la mutación que es responsable, que es susceptible de ser tratada con estos fármacos. La biopsia líquida va a permitir que no solamente se haga en el punto cero, como digo, el cáncer es un proceso evolutivo en el punto que se diagnostica tradicionalmente el cáncer, sino que podamos ir cambiando en estos 140 fármacos, poder hacer cambios dependiendo de cómo haya ido evolucionando el cáncer. El cáncer tiende a escapar siempre a los tratamientos que se le produce. ¿Y cómo escapan? Escapan haciendo nuevas mutaciones en su maquinaria. Si somos capaces de ver cuando hacen un cambio en esas mutaciones, cuál de estos fármacos va a ser eficaz, pues a lo mejor el cetuximab deja de ser eficaz, pero hay otro de esta lista que es eficaz. Entonces el cambio de tratamiento va a ser mucho más rápido y eficaz. ¿Y por qué existe ahora el boom de la biopsia líquida? Actualmente en el campo de la investigación y en el campo clínico hay un gran boom de la biopsia líquida y solo existe por una cosa que Sidney Brenner, que es un premio Nobel de medicina, dijo y que estoy muy de acuerdo. Él decía que el progreso en la ciencia se basa en primer lugar de las nuevas técnicas, de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías lideran nuevos descubrimientos y estos nuevos descubrimientos nos llevan a nuevas ideas. Por lo tanto, la tecnología en el mundo actual es fundamental. Y en el caso de las biopsias líquidas ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque, como decía, tenemos a lo mejor el ADN del tumor entre un océano de ADN normal. Somos capaces de leer esas secuencias de forma específica, somos capaces de leer de miles de millones de secuencias aquella que viene del tumor. Pues afortunadamente la tecnología nos dice que sí. La primera parte fue una tecnología que hoy día es de uso rutinario, pero que si nos paramos a pensar fue revolucionaria, que fue una que se llama PCR, que es como la fotocopiadora, una herramienta que nos permite amplificar el ADN de forma en el laboratorio. Nosotros tenemos aquí un ADN de un paciente, somos capaces de multiplicarlo muchas veces y los podemos analizar. Esto fue el principio de una revolución que dio lugar a todo lo que es el diagnóstico molecular y que posteriormente ha dado lugar a tecnologías aún más impresionantes como son, como decía antes, la lectura de todas estas bases. Actualmente esto que estamos viendo aquí es lo que sucede en un chip de secuenciación que son capaces de leer las bases que tenemos en nuestro organismo. Y tal y como ve aquí, cada cambio de color es porque una T, una C, una G, y cada una de estas secuencias, el software después te dice, esta secuencia tiene esta secuencia en este orden. Y aquí somos capaces de ver con nuestras bases de datos si tiene una mutación, si se ha perdido una base, se ha añadido una base, si hay una parte que se pierde. Y esto actualmente se hace en cualquier laboratorio de biología molecular. Pero no solo esto, que esto es una tecnología que ha revolucionado y somos capaces de ver ya moléculas que están circulando en concentraciones muy bajas, sino que, por ejemplo, actualmente hay otra tecnología que ya nos permite leer las hebras del ADN de esta forma. Las hebras del ADN van pasando por un poro y cada impulso eléctrico que se genera depende de la letra que sea. Por lo tanto, cuando va pasando por aquí te va a decir A, T, C, G, te va saliendo por aquí la secuencia. ¿Y qué consigue eso? Que podemos leer secuencias muy largas, muy largas, muy largas. Y no solo eso, sino que si tenemos 1000 secuencias del sano, que es lo que más vamos a tener siempre, porque incluso en pacientes con tumores lo que más hay es tejido sano,
si vamos a tener una de las que viene del tejido tumoral, vamos a ser capaces de cogerla y de leerla. Y ve aquí que es como si estuvieran leyendo letras. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí, es lo que sucede. Por lo tanto, la tecnología nos ha dado lugar a una fuente impresionante de capacidad para leer el ADN de las mutaciones de ese ADN. Por lo tanto, actualmente ya existe lo que son las biopsias líquidas. Como quiero poner aquí en este esquema, lo más importante o lo más peligroso de un cáncer no es el tumor primario en sí mismo, sino las metástasis. Lo más difícil que sucede es que cuando el tumor primario se elimina, por bien cirugía, radioterapia, quimioterapia o un conjunto de todo normalmente, ha habido un proceso de diseminación que va a dar lugar a las metástasis. Y las metástasis vienen después. ¿Qué pasa en el tiempo en el cual no tenemos el tumor para ver y supuestamente estamos en una fase de espera? Pues la biopsia líquida nos va a permitir ir cogiendo estos biomarcadores y ir respondiendo a esa evolución. Esto es realidad o ficción, es decir, son cosas que hacemos en el laboratorio, publicamos artículos de alto impacto y se meten en el cajón, o es una realidad. Bueno, pues hay dos cosas para saber si una tecnología puede ser real o no. Es el uso de, evidentemente, el laboratorio, y la segunda es si hay inversión, capital privado en ese sector. Y el primero es algo que salió este año, a principios de este año, que se llama CancerSeek, y que fueron capaces de adivinar cánceres en etapas muy tempranas, incluso de personas que no habían desarrollado síntomas clínicos para desarrollar cáncer. Esto se hizo en el Johns Hopkins en Estados Unidos y ha generado un interés muy grande, porque haciendo este tipo de biopsias líquidas, que aquí ya se combinan la tecnología que os he dicho de secuenciación, se combina con la inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que ya empiezan a hacer algoritmos de muchos de estos DNA que van circulando para generar algoritmos que son capaces de adivinar si alguien tiene un cáncer en etapas muy tempranas. Y la segunda, como digo, es la inversión. Esta compañía, Grail, se ha formado financiada por Google, por Bill Gates, por Amazon, y se ha fundado con su misión es de detectar el cáncer de forma temprana. Han conseguido una inversión de $1.000 millones para empezar, y están determinados a, como digo, con todas estas tecnologías, dar lugar a hacer la detección de cáncer real. Por lo tanto, es una cosa que está aquí, es una cosa que en los próximos años va a ser una realidad real, y no solo en los próximos años, sino que ya actualmente, por ejemplo, en el Vall d'Hebron se usan las biopsias líquidas para uno de los tumores más devastantes que hay, como son los tumores cerebrales. Se está usando a nivel clínico, y no solo en Cataluña, sino que en Andalucía recientemente salió el Sistema Andaluz de Salud, ha conseguido un proyecto de biopsia líquida con el objetivo de hacer lo que se llama una compra pública innovadora. Esta compra pública innovadora, su objetivo es ir al mercado para que el SAS compre innovación al mercado para introducirlo en el Sistema Andaluz de Salud. La idea de este proyecto es que en 4 años en Andalucía todos los hospitales de Andalucía tengan un sistema de biopsia líquida para ofrecérselo a los pacientes de cáncer, y sería una primera fase a los pacientes de cáncer y una fase posterior cuando todo se vaya desarrollando para la detección y la prevención del cáncer con las biopsias líquidas. Por lo tanto, es una realidad que está aquí, que el mercado tiene soluciones, y que gracias a este tipo de programas vamos a intentar involucrar y meter la biopsia líquida en el Sistema Andaluz de Salud. Como digo, Granada se ha convertido en un líder en el desarrollo en biopsias líquidas. Granada se fundó la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida, que está acogiendo tanto a profesionales del sector clínico, como compañías, como investigadores, para
hacer un punto para fomentar la biopsia líquida y sobre todo para que llegue cuanto antes a los pacientes. Aquí además hemos conseguido un proyecto europeo que se llama Liquid Biopsens, que es un proyecto que está liderado por empresas del sector, está formado por el SAS, la universidad también, y que está liderado por una empresa que se llama Destina Genomics, que se encuentra aquí en Granada también, y el objetivo común de todas estas actividades es, como decía antes, diagnosticar de manera sencilla al paciente. Cuando se habla de análisis de sangre se dice siempre no invasivo, y hay gente siempre que dice que hombre, un poco invasivo es porque te pinchan, que sería mejor un análisis de orina, que es menos invasivo, pero bueno, siempre se ha considerado el análisis de sangre como no invasivo comparado con la biopsia sólida, pero bueno, pensamos que sigue siendo importante monitorizar la respuesta al tratamiento, reducir los costes y pronosticar la aparición de recaídas. También estamos trabajando desde el grupo NanoChem Bio, que está liderado por la profesora Rosario Sánchez en Genio, y como decía, Granada se ha convertido en un centro de alta actividad con la biopsia líquida. Como digo, hemos sido los promotores del proyecto que ha lanzado el SAS para comprar innovación al mercado para introducir la biopsia líquida en el SAS. El proyecto son 4 años, por lo tanto en 4 años deberíamos tener todos los servicios de oncología este servicio de biopsia líquida, y con Genio, con la Sociedad Internacional, estamos convencidos que puede ser una herramienta muy útil para el tratamiento del cáncer. Y con esto voy a terminar, y lo que siempre decimos es: si los pacientes están felices, los científicos estamos felices. Los científicos hacemos todo nuestro trabajo por dar un retorno a la sociedad, dar un retorno de ayudar fundamentalmente a los pacientes. Eso también significa todo el sistema de salud, todas las personas que rodean a los pacientes, es decir, a toda la sociedad. Por lo tanto, si ellos están felices, nosotros estamos felices, y como dice María José Serrano, que es la líder del grupo de biopsia líquida de Genio, ellos son la razón de todo esto. Por tanto, con esto acabo y os agradezco a todos vuestra atención. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, comentario, podemos hacerlo ahora. Ha notado, ¿eh? Ha habido corriente aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Rápida? ¿A Elena? ¿Que me ponga a ti? Vale. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo la charla, no sabía lo de la biopsia líquida. Mi duda es, cuando tú tienes un cáncer, ¿no?, y tienes el proceso de metástasis, muchas veces el cáncer que se origina es diferente. Entonces, hay como una especie de código para saber, cuando haces el ensayo de biopsia líquida, predecir el tipo de cáncer que puedes tener, cuál va a ser más frecuente en función de esa lectura que hacéis del genoma o de las mutaciones, o cómo podéis predecirlo. Sí, esa pregunta es muy, muy interesante, porque lo que sí sabemos ahora mismo es el cáncer se adapta. Entonces, en las metástasis, las células que salen del cáncer primario se adaptan al sitio donde llegan. En esa adaptación se sabe que adaptarse significa son muy dinámicas y cambian su código, empiezan a cambiar su código para que en el sitio nuevo encajar mejor. Sí se sabe con las tecnologías actuales, la carga tumoral, como no es igual, pero bueno, de forma similar a la carga vírica, ¿no?, se va viendo la carga vírica. Entonces, por ejemplo, cargas tumorales muy altas se van disminuyendo con los tratamientos, y luego hay un punto que se ve un cambio de mutaciones. Entonces se va viendo que una de las mutaciones va desapareciendo y aparece otra mutación. En ese momento se sabe que hay un foco de metástasis que muchas veces, o la mayoría de las veces, no se sabe porque no tiene
una sintomatología clínica ni por imágenes, porque son focos muy pequeños, que ha cambiado. Entonces el cáncer, porque normalmente los primarios, pues con la quimio, la radio, la cirugía se eliminan. Entonces se va monitorizando y la biopsia líquida te permite esa monitorización, es decir, ver las cargas tumorales, ver cómo va funcionando el tratamiento, va funcionando, y si es cierto que hay esos cambios, y ahí es donde se debe actuar con un segundo fármaco que vaya contra la nueva mutación, cambiarlo. Actualmente la mayoría pues se acaban los tratamientos y no hay muchas formas de saber cuándo se ha generado resistencia o no, porque el problema, cuando cambian a otro tejido ya no son el mismo, por lo tanto ellos mismos se modelan y van cambiando y van haciendo sus mutaciones distintas. Entonces sí permite la monitorización rutinaria, permite saber cuándo ha habido ese cambio. Claro, uno de los aspectos más importantes, hablaba un poco antes con Mario, es la economía del sistema. Es decir, hay actualmente, por ejemplo, con la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida, sabemos que en Chicago, en el hospital, te hacen todo, pagas $200.000 y te van haciendo biopsias líquidas, te van cambiando tratamientos. Claro, para el sistema andaluz de salud, que el objetivo es para todos, la cuestión económica es importante, es decir, tenemos que buscar kits que te permitan hacer de forma rutinaria unos costes menores. Entonces ahí es donde ahora hay tecnologías que han avanzado mucho, el mercado ha avanzado mucho, y uno de los objetivos de la compra pública innovadora es conseguir que el mercado innove de tal forma que podamos ofrecer a todos los pacientes al principio este tipo de biopsia líquida, para que cuando hayan hecho sus primeras fases de tratamiento se pueda ir viendo cuándo hay el cambio de mutación. Yo te voy a hacer una, que es la típica pregunta que yo te haría después, porque me da vergüenza hacerla en público, porque es de base total, pero te la voy a hacer ahora. Yo es que no lo entiendo esto. A ver, quiero decir, tú coges una muestra de sangre, ahí hay un mogollón de células, sanas y con tumorales, ¿no? O sea, que tú ahí vas a tener ADN bueno y ADN con mutación. Después, además, dentro de la mutación, tú tienes que saber muy bien cuál es la mutación que provoca tu cáncer, que creo que eso a veces no se tiene del todo claro, ¿o sí? Actualmente ya hay los genes que generan cáncer, es decir, hay un número de genes que se saben que son los que si están mutados van a generar un cáncer. De todas formas, actualmente, bueno, para llegar a ese punto se hace secuencias todo, es decir, todo. ¿Secuencias todo de todas las células? De todo. Y luego tú comparas y en toda tu secuenciación pues ves 99% son lo que se espera, ¿no? Los sanos. Luego tienes 20 copias que son tumorales. Entonces, pues esas tumorales tienen esa mutación. Es que yo flipo, porque es que hace nada nos costó un huevo secuenciar todo el genoma humano, se tiraron allí mogollón de tiempo y ahora pues, me estás diciendo que tú llegas ahí mogollón de células y todas. Sí, no. Cuando coges sangre no coges células. Cuando tienes un tumor, o ahora mismo tú, yo, tenemos ADN que está circulando, porque las células se van muriendo, entonces tú tienes ADN circulando, no tienes células. Están las células tumorales circulantes, que son muy pequeñas, y eso es otro tipo de biopsia líquida que es muy importante, pero lo que hemos hablado aquí son ADN que circulan, es decir, pues de una forma natural, en un proceso tumoral tiene un crecimiento más elevado que en un tejido no sano, pues entonces hay más muerte celular, y se va echando ese ADN, como dijéramos, a la basura, que es la sangre. Luego tú esos trozos de ADN los puedes secuenciar. Entonces tú puedes secuenciar todo lo que tengas tú circulando. Tú coges tus bases de datos y tú vas viendo con estas tecnologías y dices, tienes 99% que tiene sano, luego tiene un 1%. Una de las cosas que ahora se está viendo con esto de los nuevos paradigmas, qué porcentaje necesitas tener en circulación de
de ADN mutado para que sea representativo, porque actualmente, conforme la tecnología va evolucionando, a lo mejor uno de 1 millón está mutado, a lo mejor todos tenemos ADN mutado circulando, porque hay alguna célula que eso todavía no se sabe, cuántos tejidos tumorales se van curando a sí mismos con el sistema inmune, no se sabe. Entonces ahí hay un mundo muy importante que es ya la tecnología, como decía antes, la tecnología es lo primero, luego está el descubrimiento y luego la idea. Cuando seamos capaces de leer todas las moléculas, si tienes una y tienes 2 millones sanas, ¿tienes cáncer? Seguramente no. ¿Tenemos todas esas mutaciones? Yo diría que sí. ¿Tenemos tumores que se van curando porque se genera tu sistema inmune es capaz de reaccionar contra ellos? No lo sé. Pero sí te permite leer todo el DNA y ver la proporción que tienes con respecto al sano. Yo rápido. Además de esta parte tan científica, un poco más desde el punto de vista humano, a un enfermo de cáncer, ¿qué le podemos decir que va a suponer la aplicación de este tipo de biopsias? Lo mejor van a ser tratamientos mucho más específicos. Lo segundo va a ser que las recaídas se van a prever mucho antes y por lo tanto va a haber cambio de tratamiento mucho antes, y eso que va a resultar en una esperanza de vida mucho mayor y en el saber que en cada momento van a tener el tratamiento adecuado en cada momento. No van a ser periodos oscuros, ¿no? Como yo decía, el cáncer tiene periodos de años que esperas que sí, que no. Con esto te va a permitir por lo menos un seguimiento, porque actualmente se hacen seguimientos por imagen y los seguimientos por imagen tienen el problema que ya aparecen cuando ya son estados un poco más avanzados. Esto nos va a permitir, una tranquilidad de que el tratamiento que van teniendo va a ser el adecuado en ese momento. Entonces, eso va a generar una mejora en los tratamientos y en la esperanza de vida. Y luego, a nivel más global, no a los pacientes en particular, será la prevención. Es decir, todos iremos espero, a análisis rutinarios que vayan a ver en las primeras fases del cáncer que se puedan detectar. Con lo cual, sí se sabe que el tratamiento del cáncer en primera fase es mucho más exitoso que en fases posteriores. Si un paciente debuta en una fase 4, lo tiene más complicado que si debuta en una fase 1. Pues entonces, si lleváramos a todos los pacientes que son diagnosticados de cáncer hoy a fases iniciales, el éxito sería enorme, un cálculo básico. Eso todavía queda un poquito, aunque ya hay mucha inversión para ello, pero eso será el futuro y lo que mejor va, lo más disruptivo que va a hacer la biopsia líquida, el diagnóstico del cáncer en etapas muy, muy tempranas. Esa previsión de 4 años que has hecho tu referencia, ¿es para monitorear a las personas que ya están enfermas o va a ser ya aplicación para las sanas? No, en principio lo de 4 años para implementarlo en la práctica clínica rutinaria en el SARS para pacientes, que es lo que actualmente hay una base científica muy potente. A lo mejor en 4 años todo lo que se está desarrollando para la prevención avanza de forma espectacular, pero siendo más realista va a ser para pacientes. Entonces, lo que estáis midiendo son ADN de células tumorales metastáticas o fragmentos de ADN derivado del tumor primario, y eso es lo que medís, porque claro, para eso necesitarías que el tumor ya fuera metastático, que a veces es ya tarde, para que sirviera la biopsia líquida. Actualmente nosotros medimos fragmentos de ADN que están circulando. Entonces, midiendo los fragmentos de ADN que están circulando, hay tratamientos, pues mutación, KRAS tiene un tipo de tratamiento, EGFR tiene otro tipo de tratamiento, y eso es lo que se mide. ¿En qué etapa está del cáncer? Normalmente todos los pacientes de cáncer
Si están en metastáticos, pues son más complejos de tratar, incluso con las biopsias líquidas. Normalmente lo que se va a enfocar va a ser en casos de pacientes donde más ventaja va a tener en pacientes en primeras fases, ¿no? Pero se mide todo. No somos capaces de diferenciar si viene del tumor primario o si viene del metastásico. La única forma de diferenciar que eso se hace es teniendo una biopsia sólida del primario, sabe el genotipo del tumor primario, se compara con la del circulante, si es distinta ya sabes que tiene una metástasis. Pero lo que se mide es todo el ADN que está circulando, sin poder identificar si es del primario o del metastásico. Y en base a eso son los tratamientos que se aplican. Entonces, tú mides todo lo que está circulando. Si tiene una referencia del tumor primario por biopsia sólida, puedes saber si es igual o no, si es el mismo genotipo, teóricamente debe ser del tumor primario. Si son distintos, pues ya sabes que va a tener uno metastásico. Quiero decir que todavía las biopsias sólidas todavía se van a aplicar para este tipo de casos, para saber bien si viene del primario o va al metastásico. Pero se mide todo, no hay una forma todavía de distinguir, voy a medir solo el metastásico, voy a medir el primario, se mide todo. Bueno, ¿alguna última pregunta, tanto para Elena como para Juan José? ¿No? Bueno, pues os pido un fuerte aplauso para los dos. Y próxima sesión el día 11 en el Cuarto Real de Santo Domingo. Técnicas, vamos a ver de las técnicas que utilizamos para reconstruir y restaurar el pasado, es decir, las técnicas de restauración. Van a venir gente de la Alhambra, gente que ha hecho la reconstrucción del Cuarto Real de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Y sobre todo por el tema de esta, a veces, polémica de si las restauraciones como son, las reconstrucciones como son, etcétera, etcétera. Y la siguiente charla en el Lemon es ya después de Navidad, en enero, que es 3 formas de acabar con el puñetero planeta Tierra. Vamos a invitar a 3 personas que nos van a hablar de 3 posibles maneras de acabar ya de una puñetera vez con la civilización humana. Os invitamos a venir, todo en la web. Muchísimas gracias.